En capítulos anteriores, Kim tendió una trampa a los hombres enviados por Park para eliminarlo, usando la mazmorra como escenario. Mientras tanto, los sujetos del gremio Skull eliminaban monstruos en otro sector, sin saber que estaban siendo arrastrados a un plan mayor. Una vez eliminados los enemigos, Kim cazó al duende oculto, lo que permitió el acceso al segundo piso de la mazmorra. El gremio Skull, al recibir la notificación, sospechó de una emboscada por parte de los aliados de Park, así que procedieron con cautela. Al llegar al segundo piso, unos frascos lanzados por Kim explotaron en ellos, liberando un misterioso líquido. En ese momento Kim se presentó y justo después apareció el monstruo del segundo piso devorando uno de estos tipos. El prota reveló que el líquido era sangre de una criatura que servía como comida favorita para el monstruo, provocando que la bestia se enfocara solo en ellos. Matsumoto intentó enfrentarlo directamente, pero fue derrotado con facilidad por Kim, el cual demostró su superioridad con absoluta calma. Otro miembro de ese grupo cayó ante el monstruo, mientras el último intentó escapar, siendo perseguido por este e impidiendo que huya. El prota usó sus soldados esqueleto y finalmente lo eliminó, para luego acabar también con el monstruo. Al salir de la mazmorra utilizó la información que obtuvo del último enemigo para preparar su siguiente movimiento contra Park. Llamó a este y le informó que había terminado la mazmorra y que ninguno de los otros sujetos había sobrevivido. Luego se dirigió al punto donde Sechan le había dejado información sobre una nueva mazmorra, como prueba de su valor. Al día siguiente se presentó en esa mazmorra, donde le informaron que debía entrar junto con otro cazador, Lee Jin-na, a quien recordaba de su vida pasada como uno de los mejores asesinos. Dentro de la mazmorra manipuló la actitud de Lee Jin-na para hacerlo luchar por él, mientras observaba tranquilo con la ayuda de sus esqueletos soldado. Ya en el segundo piso, aplicó la misma estrategia que antes. Usó a Lee Jin-na como señuelo y debilitó al monstruo con sus esqueletos soldado hasta derrotarlo y ganar un nuevo poder. Lee Jin-na quedó sorprendido por la inteligencia y habilidades de Kim. Tras salir, Sechan le envió un ítem especial en recompensa. Luego les asignó una nueva misión a estos dos: entrar en otra mazmorra bajo identidades falsas, usando máscaras para no ser reconocidos. Una vez dentro se alejaron del grupo principal para cazar por su cuenta, mientras los demás cazadores relajaban su guardia al no encontrar demasiados monstruos. Kim y Lee Jin-na estaban arrasando con todo lo que se cruzaba en su camino. Esto es Cazando al Héroe, cuarta parte. Kim le dice a Lee Jin-na que es momento de irse, y ese molesto le pregunta por qué tiene que ser en este momento. Todavía pueden utilizar todo esto, y quiere saber cuál es la razón por la cual tienen que seguir adelante. Trabajaron tan duro por esto el día anterior, pero el prota le dice que la situación ya ha cambiado, ha revisado su plan, pero volviendo a reclamar, Lee Jin-na le pregunta qué tipo de situación es esta, preguntando si acaso es porque los monstruos aumentaron, mostrando una sonrisa tras quitarse la máscara de la muerte. Con bastante tranquilidad se acerca uno de los cadáveres de los orcos que estaban allí. Soldados esqueleto han sido convocados. Soldados esqueleto han sido convocados. Asombrado, Lee Jin-na le pregunta a Kim qué es lo que acaba de pasar, pues si mal no recuerda él solo podía convocar a 5 esqueletos, y volteándolo a ver con bastante orgullo, este responde que así es, pero eso era antes, y con una sonrisa, le dice a su compañero que ahora es diferente. En otro lugar de aquella mazmorra, mientras avanzaban, uno de los chicos le pide a sus compañeros que paren, y sorprendido le pide a todos ellos que echen un vistazo a eso. Viendo aquella masacre de orcos que hay en el lugar, se pregunta cuántos cadáveres de ellos hay aquí. Sabe que esta escena parece más una masacre que una batalla, y se pregunta qué tipo de persona podría hacer todo esto. Pensó que había reunido a todos los tipos hábiles, pero ahora se pregunta si acaso olvidó a alguien. Su compañero con un grito lo saca de sus pensamientos, pues le pide a su compañero que mire hacia ese lado, hay más de ellos. Y haciendo caso a las palabras de ese tipo, acercándose le pregunta qué es lo que quiere decir con que hay más, pero al llegar a la escena queda completamente pálido, pues lo que está viendo frente a él es algo completamente nuevo, y nervioso se pregunta si acaso eso es un laberinto, y acercándose con bastante cuidado por encima de las paredes, quedan aún más alarmados por la escena que están presenciando, pues hay muchos más cadáveres de orcos aquí, y aterrado se pregunta si acaso ese laberinto de madera fue para atraer a los monstruos y atraparlos. Hay muchos más cadáveres por todo el lugar, pero eso no es nada comparado con el interior del laberinto. Quiere saber en qué estaba pensando el tipo que planificó todo esto. Es completamente diferente a cualquier otra batalla que haya visto antes, y ahora entiende que esa es la razón por la cual pudieron relajarse. A pesar de que era una misión de supervivencia, hizo un juicio equivocado y piensa que necesita reunir a todos los jugadores que quedan. Por su parte, Lee Jin afirma que no es su estilo usar ese tipo de trampa para atrapar a los monstruos, pero supone que depende de la situación, y le pregunta a Kim por qué siguen moviéndose. Trabajaron tan duro para hacerlo, y le afirma a este que no volverá a hacer ese tipo de cosas, pero Kim le pide que se calme, no lo volverán a hacer, ya no lo necesitan. Ahora que su mano de obra ha aumentado, las trampas y laberintos son solo una pérdida de tiempo, es mucho más rápido cazarlos de inmediato.
inmediato, y al ver a los esqueletos soldado del prota y lo decidido que este está, con una sonrisa dice que eso es mucho mejor. Esta vez podrá tener la oportunidad de mostrar sus habilidades, y el prota inmediatamente saca una espada de su inventario, y nervioso Lee Jin alza sus manos, pidiéndole a su compañero que espere, y preguntándole por qué lo apunta con esa espada, afirmando que ya se recuperó de su anemia y puede seguir trabajando, y sin prestarle mucha atención, el prota afirma que eso es porque él tomará el liderazgo a partir de ahora, y ya que las cosas son así, emocionado Lee Jin afirma que lo dará todo entonces, no importa nada, pero no puede soportar un tipo torpe corriendo delante de él, y pasados unos minutos, bastante exhausto este tipo le pide al prota que espere, está sudando y no puede seguir corriendo más, y le pregunta a Kim si acaso pueden descansar un poco, pero aquel esqueleto del prota se acerca a él, y este observando la actitud que está teniendo aquel esqueleto, al notar cómo este se gira sin prestarle mucha atención, y cómo ha empezado a alejarse de él, molesto le pide a ese bastardo que se detenga, y le pregunta si acaso se está burlando de él, pero aunque continúa con sus gritos y sus quejidos, aquel esqueleto no le toma importancia y sigue caminando, solo puede maldecir porque Kim Woo-jin está teniendo una resistencia enorme, y no solo es eso, su estilo de lucha es totalmente diferente al suyo, como siempre está peleando con sus propias manos rápidamente se queda sin energía, mientras tanto ese tipo podría atacar por los laterales a su oponente y escapar fácilmente, es un estilo de lucha bastante eficaz, y viendo con bastante furia al prota, sabe que eso es frustrante para él, pero también quiere aprender ese tipo de estilo de lucha, y Kim al percatarse de la mirada de ese sujeto, se voltea para preguntarle qué es lo que le pasa, cuestionándole si acaso él no había dicho que le iba a mostrar sus habilidades. Molesto Lee Jin se pregunta por qué ese bastardo todavía recuerda eso, y suspirando le afirma a su compañero que estaba a punto de mostrar de qué está hecho, lanzándose a atacar unas bestias que se estaban acercando a ellos, y comenzando a destriparlos. Se empieza a dar ánimos afirmando que debe hacerlo incluso si muere una vez más, y observando toda esa situación, el prota se dice que si él fuera el Lee Jin que conocía antes, definitivamente haría los movimientos que le mostró, no había nadie que pudiera guiarlo hasta ahora, por lo que solo cree en su cuerpo inmortal y ataca sin pensar a sus oponentes. Ese era un estilo de lucha ineficiente, pero sabe que ese sujeto se volverá más útil después de un tiempo, pero sonriendo, afirma que lo más probable es que no sea así, y supone que él mismo tiene que hacerlo útil, en el quinto día dentro de aquella mazmorra. Quedan 24 horas para que termine la misión de supervivencia. Lee Jin se pregunta por qué va tan lejos en la misión de supervivencia, Has subido de nivel. cuestionándose si acaso Kim perdió algo ante los monstruos. Al emisario del inframundo le ha gustado tu naturaleza apresurada. Se te dará un catálogo como recompensa. Y gritando, llamándole la atención a su compañero, le pregunta si acaso esto no es demasiado para un ser humano. Ha estado trabajando sin parar durante 8 horas y le recuerda que él no es una máquina. Y en ese momento el prota le dice que es hora de un descanso, y sin poder aguantar su felicidad, ese con una cara sonriente le pregunta en dónde deberían sentarse. Tras parar y comenzar a comer desesperado, Lee Jin se percata que el soldado esqueleto está parado a su lado, estirando su brazo mientras sostiene un snack. Le pregunta si acaso quiere comer eso. Lo único que tiene que hacer es acercarse y darle su mano, asegurándole que él se lo va a dar, y sorprendido observando cómo el esqueleto aceptó su invitación, con una sonrisa llama idiota aquel esqueleto, y le pregunta si acaso se está abriendo ante él justo ahora, y volteando a ver a su compañero, le pregunta a ese si acaso lo está viendo. Eso es a lo que él llama compañerismo, y soltando unas lágrimas afirma que está conmovido. Hay algo en los camaradas que no se puede explicar, y en ese momento cae en cuenta de algo, y girando con Kim, le pregunta a este si acaso tiene hambre, y en ese momento se da cuenta como aquel esqueleto al que le había dado aquel snack corrió inmediatamente para entregárselo a su dueño. Molesto se levanta de su sitio y le pregunta a Kim si acaso lo estaba controlando antes, y no puede creer que realmente se esté burlando de él, y con una sonrisa, el prota afirma que quiere saber a qué sabe ese supuesto compañerismo suyo. Lee Jin le reclama porque ha trabajado duro hasta ahora, y en lugar de comprarle comida, le está robando la suya, diciéndole que si le gusta tanto las cosas gratis, se va a quedar calvo tanto como Se-chan, y Kim se sorprende por aquel comentario, pues es la primera vez que escucha algo sobre la apariencia de Se-chan. Ambos notan como una gran luz se alza sobre el cielo, y sorprendido Lee Jin se pregunta si acaso eso fue una señal de rescate, recordando que no queda mucho tiempo hasta que termine la búsqueda de supervivencia. Ellos masacraron una gran cantidad de monstruos, y se pregunta si acaso todavía quedan algunos, pero Kim le afirma que esa no es una señal de rescate, y bastante curioso, este le pregunta entonces qué es eso. Quitándose la máscara de la muerte, el prota afirma que ya que subirán al
al segundo piso después de la misión de supervivencia en el primer piso. Están llamando a los jugadores para que decidan el orden en la casa de la serpiente aguja. Y molesto, Lee Jin-ah se pregunta si acaso no es suficiente combinar su poder y esos bastardos van a decidir el orden de casa, afirmando que esos tipos son demasiado arrogantes. El prota comenta que los han hecho sentir cómodos y relajados durante los últimos 5 días. Por supuesto que se sienten seguros. Kim le pide a su compañero que simplemente revisen ese catálogo y luego se dirigen a ese lugar. Y sorprendido por lo que está viendo en las manos de Kim, este le pregunta si acaso eso no es un catálogo de oro, mientras el prota sonríe al darse cuenta que esa es la habilidad principal que utilizó John George. Explosión de cadáver. Se inyecta maná en el cuerpo del monstruo. El cuerpo puede explotar en cualquier momento. Luego de que todos los cazadores en la mazmorra se reúnan, con un grito este tipo le pide a todos que le presten atención. Casi todos los supervivientes parecen haberse reunido, así que aprovecharé el momento para decírselos de una vez. En unos minutos, la búsqueda de supervivencia habrá terminado y luego se trasladarán al siguiente piso. La alianza, incluido el gremio Haitai, intentará cazar primero a la serpiente aguja y pregunta si acaso alguien tiene alguna objeción. Lee Jin-ah sonríe y le dice a su compañero que eso es bastante loco. Eso está sucediendo tal y como dijo, y le pregunta si acaso realmente van a decidir el orden ahora, pero el prota simplemente guarda silencio. Jong-jung afirma que ya que no hay objeciones, les dirá una cosa de la que deben tener cuidado, y absolutamente todos deben recordar esto: nadie de ellos debe interferir en su casa, y con una mirada fría, afirma que si lo llegan a hacer, afirma que no tendrá que pensarlo 2 veces para matarlos en ese instante. Kim sabe perfectamente que eso se lo está advirtiendo a él, y Lee Jin-ah le pregunta qué deberían hacer en este momento, preguntándole a su compañero si acaso tiene un plan, pero un cazador con bastante fuerza y molestia golpea a Lee Jin-ah, y le pregunta a este si acaso entendió lo que acaban de decir, pero molesto él simplemente se pregunta si acaso este tipo está loco, y se pregunta si acaso no puede hablar coreano, y antes de que pueda hacer algo el prota lo detiene, y con un movimiento de su cabeza le pide que no lo haga, e intentando calmar las cosas Kim les dice que eso está bien, y les desea buena suerte en su casa, orgulloso alejándose mientras sonríe. Lee Jin-ah quiere saber por qué lo acaba de detener, ese sujeto ni siquiera era tan fuerte, y el prota le pregunta si acaso se va a encargar de todos ellos. Con la banda roja atada alrededor de su brazo, les están mostrando que todos ellos son un equipo, y le pregunta a Lee Jin-ah cómo es que todavía no se ha dado cuenta de eso, y sonriendo responde que no hay forma de que se dé cuenta, entendiendo que esa fue la razón por la cual los demás se quedaron callados, y al observar a todos los cazadores en el lugar, le dice a Kim que no hay nadie sin una banda roja, y le pregunta si acaso eso no significa que no tienen ninguna posibilidad contra ellos, y respondiéndole con una sonrisa, el prota le pregunta a Lee Jin-ah si acaso cree que eso es así. Has completado la misión de supervivencia. Moviéndose al segundo piso. Aquella serpiente ha comenzado a avanzar, pero todos los cazadores están al acecho, y al ver a tan majestuosa criatura, nerviosos todos se quedan completamente inmóviles, y mientras la serpiente aguja continúa avanzando por todo el bosque, aquellos cazadores están esperando las órdenes de su líder, el cual en ese momento le pide a todos sus compañeros que ataquen ahora. Observando toda esa situación, Lee Jin-ah le pregunta al prota si acaso se va a sentar a mirar. A este paso lo más probable es que todos esos cazadores consigan atrapar a la serpiente aguja, y sin perder la calma, Kim responde que eso no será así, pues para ellos es prácticamente imposible. Él quiere saber por qué eso es imposible, con esa cantidad de personas. Cuestiona si acaso no sería suficiente, pero el prota le pregunta que cuando se enfrenta a un monstruo, ¿qué es lo primero que él hace? Él le responde que lo primero que haría sería tratar de encontrarse con ellos y darles un golpe, ya que no sabe qué es lo que ellos harán. Es difícil lidiar con cosas inesperadas y hace todo lo posible desde el principio. Kim responde que así es, y le pregunta si acaso la cosa que está allí, a esa criatura también se le acercaría y le daría un golpe. Confundido y sin saber qué es lo que quiere decir su compañero, Lee Jin-ah responde que por supuesto que sí, y cuestiona si acaso no sería mejor que pudieran deshacerse de eso rápidamente con todas esas personas, cosa con la cual concuerda el prota. Sería bueno si eso sucede, pero si eso fuera una tarea tan fácil. Le pregunta por qué nadie ha conquistado esta mazmorra todavía. Cuestiona si acaso a ellos les faltaba hombres, o la gente que ha fracasado hasta ahora no tenía tantos hombres como la gente que hay allí, y con un grito Jong-jung le pide a sus compañeros que procedan de esa manera. Aquel sujeto grita que la serpiente se está escapando, y sonriendo, Jong-jung piensa que si las cosas continúan así, es solo cuestión de tiempo hasta que puedan atraparla. Se convertirá en el primer jugador en matar a la serpiente aguja. La habilidad del maestro de la fuente del conocimiento, ruptura, ha sido activada.
Sorprendido, Lee Jin comenta que al parecer esos chicos han preparado todo, e incluso predijeron que la serpiente aguja comenzaría a huir, y el prota bastante tranquilo solo puede decir que está comenzando ahora, y asombrado, Lee Jin le pregunta si realmente solo está comenzando. Para él pareciera que todo eso terminará rápidamente, pero Kim le responde que no es así. La serpiente aguja nunca ha atacado adecuadamente hasta ahora, además tiene espinas en forma de agujas en todo su cuerpo, y le pregunta a su compañero si no cree que eso es raro. Jong-jun le pide a todos sus compañeros que no detengan los ataques, deben centrarse en su cabeza. La serpiente aguja se queda sorprendida, pues aquel chico todavía continúa vivo. Uno de sus compañeros afirma que todos deben atacarla. Fueron asignados para defender esa área. Aturdido y levantando su mirada, observa cómo el resto de cazadores están reteniendo el cuerpo de aquella serpiente y temblando de los nervios por esa situación. Este sujeto vuelve a ponerse de pie y le dice a su compañero que tiene razón. Deben terminar con esto ahora, y enviando ataques desde todas las direcciones a la cabeza de la serpiente. Jong-jun afirma que los movimientos de la serpiente se han ralentizado y le pide a la línea de batalla que carguen, pero luego de terminar con todos esos ataques, aquel grupo de cazadores observa el humo disiparse y cómo la cabeza de la serpiente sobresale y extendiéndose con bastante firmeza en ese lugar, llamando la atención de Jung-woo por esa acción. Hincha esa parte de su cuerpo y con los picos que tenía en esta, hace que Jong-jun le pida a todos sus compañeros que cesen al fuego y que inmediatamente se pongan en guardia. Al observar tal ataque desde la distancia, Kim había pensado que las espinas estaban cubiertas de veneno mortal. Realmente no pensó que fueran simples espinas, mientras que Lee Jin está completamente aterrado por lo amplio que fue ese ataque. Aquel monstruo continúa prácticamente intacto después de recibir esos ataques, y cubriéndose mientras se disipa el polvo. Jong-jun está bastante confundido y se pregunta si acaso eso es todo. Pensó que la serpiente tendría algo bajo la manga, pero solo hay un ataque de amplio alcance, y no es la gran cosa. Uno de los cazadores se acerca a una de las espinas que había soltado aquella serpiente, y notando cómo este al parecer se está despedazando, tomando un pequeño trozo se pregunta si esas son las espinas que salieron del cuerpo de la serpiente aguja. No pensó que pudieran romperse tan fácilmente. Además, el interior también está vacío, y luego de mirar por unos segundos a aquella criatura, Jong-jun grita que la serpiente aguja no tiene espinas ahora, y ordena a todos sus compañeros que ataquen antes de que se recupere. Y mientras aquel monstruo espera su siguiente movimiento, todos los cazadores se van en horda para acabar con ese combate, y confiado mientras se acicala, piensa que ya sea matando a la serpiente o no. Resulta que esa expedición no fue la gran cosa. Mientras todos avanzan con energía, sin dejar de correr, uno de los cazadores le llama la atención a otro sujeto y le pregunta a este qué demonios es lo que está haciendo, poniéndose a la par y pidiéndole que se deje de hacer el tonto, pero al voltearlo a ver se da cuenta que ese sujeto está comenzando a escupir sangre y cayendo al suelo inmediatamente, haciendo que ese otro cazador se detenga a su lado. Consternado, este se pregunta qué es lo que está pasando y escucha como otro de sus compañeros ha caído, el cual también está agonizando sin poder respirar, y en ese momento todas las personas que estaban a su lado comienzan a caer, y antes de que pueda terminar de preguntar qué es lo que está pasando, Ha sido envenenado por la serpiente aguja. alarmados al notar esa situación, se dan cuenta que lo que está pasando es gracias a un veneno y le pide a todos sus compañeros que regresen inmediatamente. Y volteando a ver a Jong-jun, este tipo le afirma que el daño aquí es grave, la mayoría de los tanques no pueden seguir en la batalla, y nervioso mientras se pregunta si acaso eso era un veneno, quiere saber cómo eso es posible. No había habido ninguna señal de que estuvieran afectados, y se pregunta si acaso estas espinas estaban manchadas de veneno. Si todos los tanques han caído significa que ese veneno era mortal, y uno de los soldados esqueleto del prota que estaba esperando en un árbol reacciona al observar toda esa situación. Él estaba siendo controlado por el prota, quien observando todo eso afirma que es espantoso. Alarmado, Lee Jin le pregunta qué diablos es lo que está sucediendo allí, y Kim le responde que su plan ha fracasado debido al veneno de la serpiente aguja. Actualmente se están retirando. Él le cuestiona qué es lo que quiere decir con que es veneno. Esas cosas que salieron del cuerpo de la serpiente eran espinas, y quiere saber cómo es que de repente hay veneno involucrado, y dándose cuenta en ese momento de las implicaciones, le pregunta a Kim si acaso las espinas estaban manchadas de veneno todo el tiempo. Este le responde que no es así. Antes de que ocurriera el ataque de amplio alcance, los distribuidores de daño ubicados en la parte trasera ya habían sufrido daños. Si las espinas estuvieran cubiertas de veneno, entonces los primeros en sufrir daños habrían sido los distribuidores en lugar de los tanques que tenían mucha salud. Sudando, Lee Jin pregunta entonces qué diablos pasó. Quiere saber si acaso esos cazadores fueron envenenados durante ese momento. Maldice porque estaba pensando que aquel ataque iba demasiado bien, pero ahora entiende
entiende que no se llama la serpiente más mortífera por nada y le pregunta a Kim qué deberían hacer ahora. Quiere saber si deberían reunirse con esa gente allí, pero el prota le responde que no. Afirma que ahora que han encontrado la carta escondida de su presa, deben empezar a hacer su movimiento. Sorprendido, Lee Jin-na le pregunta qué es lo que está haciendo. Quiere saber si acaso está intentando ir allí, diciendo que al parecer Kim ha perdido la cabeza, pero este le responde que va a ser el único que va a ir con la serpiente aguja de todos modos. Él debe esperarlo en ese lugar y prepararse, y suspirando porque ha empezado a sentir un alivio. Molesto le dice a aquel bastardo que no esté en este lugar para que le dé órdenes, y volteándolo a ver con una sonrisa le pregunta si acaso es así, diciéndole que puede ir con la serpiente aguja entonces. No le importa en absoluto, y nervioso tras escuchar aquel comentario, este responde que eso no es lo que quería decir. Lo que realmente quiso decir es que se quedará en este lugar deliberadamente y hará lo que le ordene. Y luego de unos minutos, mientras aquella serpiente sigue en el mismo lugar, el prota ya se encuentra a su lado pensando en su próximo movimiento mientras se mantiene escondido, dándose cuenta que aquel veneno no tiene olor y tampoco es fácil de ver, así que los jugadores deben haber bajado la guardia. Ahora comprende por qué todos los grupos de ataque han fracasado hasta ahora. Para el momento en el que se den cuenta del veneno, habrían sufrido daños irreversibles. Sin embargo, él es completamente diferente a ellos. El poder de Apophis ha sido activado. Eres resistente al veneno de la serpiente aguja. El veneno de la serpiente aguja ha mejorado la habilidad de veneno de sangre. Cuando se activa el poder de Apophis, incluso la habilidad de veneno de sangre se amplifica por ella. Eso es bastante conveniente para él, y prestándole atención a algo que se encuentra a su lado, observando cómo uno de aquellos cazadores intentó tomar una lanza, decide sentarse para revisar su inventario, mientras se pregunta qué tal habrá funcionado ese arma. Con una estructura como esa, su piel también debe haber sido bastante gruesa. En lugar de cortarlo uno por uno, tratarlo de esa manera sería mucho más eficiente. Y en otro lugar, dando un golpe por la frustración, Jung-Jung solo puede maldecir porque bajó la guardia totalmente. Es su culpa que haya pasado todo esto, y le pregunta a uno de sus compañeros cuántas personas han escapado, y este, intentando recomponerse, responde que no lo sabe. Cuando estaba escapando cree que habían alrededor de unas 30 personas, pero ahora todos están dispersos, y este sujeto le pide a su líder que vayan a buscarlos. No lo saben, podrían quedar supervivientes todavía, y Jung-Jung responde que no, tienen que quedarse en ese lugar y reunir a las personas restantes de nuevo, afirmando que las personas que se encuentran allí todavía probablemente estén muertos. Molesto le pregunta qué es lo que está diciendo, cuestionándole si acaso no sabe que sería imposible atacar de nuevo con la gente que quede en ese lugar. Están especialmente cortos de tanques, y ese le responde que solo perderán más gente si buscan a los muertos. Prefiere organizar el escuadrón de ataque ahora y desafiarlo de nuevo, afirmando que ya ha renunciado a ganar. Sin embargo, volver allí sería un suicidio, y maldiciendo por esa situación, uno de sus compañeros se acerca a él y le afirma que está seguro de que algunos todavía siguen vivos, y otro se pregunta si acaso no tienen más remedio que abandonar a sus camaradas, cuestionándole a los demás si acaso eso tiene algún sentido. Pero Jung-Jung sabe que incluso si van a reagruparse y luchar de nuevo, los resultados son bastante obvios. Pelear sin tanques es como lanzarse una batalla sin escudo, pero en momentos como este, necesita mantener la cabeza fría. En ese momento los cazadores escuchan un ruido venir del bosque, y asustados se preguntan si acaso están viniendo por ellos. Jung-Jung le ordena a esos que confirmen inmediatamente la ubicación de la serpiente aguja, y tras subirse hábilmente a la copa de un árbol, este tipo queda entre asombrado y aturdido por lo que está viendo, mientras sus compañeros le piden que les diga inmediatamente su ubicación, y este responde que la situación es completamente increíble. La serpiente aguja está luchando contra un jugador, comentario que deja sudando frío a Jung-Jung, mientras los demás alarmados le preguntan si acaso lo que está diciendo es en serio, pidiéndole a este que les dé más detalles. Nervioso, este responde que es tal y como lo dijo, alguien está luchando contra la serpiente aguja ahora, y les dice que si no lo creen entonces deben subir a ese lugar y comprobarlo por sí mismos. Aterrado, Jung-Jung dice que eso no tiene sentido, y se pregunta si hay alguien que puede, y se pregunta si realmente hay alguien que puede seguir respirando en esa clase de infierno. Todos se preguntan si eso realmente está pasando. Jung-Jung sabe que sería imposible acercarse a la serpiente aguja debido a su veneno, pero aún así ese sujeto lo hizo, y quieren saber qué carajos es lo que está pasando. Piensa que a lo mejor el veneno ya desapareció, aunque realmente no hay forma de que eso suceda. Aún así puede que haya personas que todavía estén vivas, y decidido le dice a sus compañeros que deberían ir a ese lugar también. Este tipo le pregunta si realmente les está pidiendo que vayan allí de nuevo, preguntándole si acaso él no había dicho que era un suicidio. Jung-Jung le cuestiona si acaso no vio eso, el veneno de la serpiente aguja desaparecido, mientras piensa que esa es una oportunidad de oro para compensar su error de antes, y afirma que ya que se han reunido aquí, no saben si habrá otra oportunidad para ellos de atrapar a la serpiente aguja. Kim se da cuenta que es tal y como pensaba. La flecha no pudo atravesar su gruesa piel. Sin embargo, hay una manera fácil de evitar su gruesa piel. Puede envenenarla directamente. Y mientras avanza por el cuerpo de aquella criatura con dos lanzas en sus manos acercándose a su cabeza,
La serpiente aguja ha sido envenenada. Ya que las espinas se han ido, hay muchos agujeros abiertos y los utilizará para envenenarla, dándose cuenta que esos son como los poros para los humanos. Debe ser extremadamente doloroso y observando cómo la serpiente se está quejando de dolor y con una sonrisa le recuerda que el monstruo cómo fingió huir como si estuviera en un apuro antes, pero eso es porque estaba intentando que los humanos se acercaran a ella. Esos tipos ni siquiera se dieron cuenta que estaban siendo engañados. El hecho de que las insignificantes espinas son arrojadas a propósito fuera de su cuerpo es para poder dejar agujeros que dejen escapar una gran cantidad de gas venenoso. La serpiente aguja ha sido envenenada. Alejándose del lugar afirma que ella está haciendo un gran alboroto en comparación a su estructura y le pregunta a esta que se siente estar envenenado y dejando caer el cuerpo de un orco. Lee Jin recuerda que Kim le había dicho que se mantuviera al margen tanto como le fuera posible, pero está molesto porque ese idiota sí se está luciendo demasiado y se pregunta cómo es que la persona que quería reunir monstruos muertos en ese lugar está tratando tan mal a un ser tan talentoso como él. Desquitándose con el pobre soldado, esqueleto afirma que le molesta cuando piensa en ello y mostrándole el dedo del medio. El esqueleto le pide inmediatamente que le informe de la situación, dejándolo aterrado y haciendo que esconda sus manos inmediatamente. Le pregunta a Kim desde cuándo se encuentra allí, pero este quiere saber si ha preparado todo lo que le pidió antes. Riéndose nerviosamente afirma que así es, ese es el último cuerpo que ha traído, y le pregunta si realmente la serpiente aguja se va a dirigir a ese lugar. Kim le dice que no hay tiempo para explicarlo, y le pide que lo termine rápidamente, y escuchando cómo Lee Jin se está quejando comentando que debería explicarle al menos después de todo el trabajo duro que ha hecho. Te has desconectado. Parece que los preparativos están completos en ese lugar, así que es momento de comenzar. Y mientras continúa avanzando por aquel bosque, Te has conectado. soltando la espada que tenía en sus manos y volteando a ver las lanzas que ya había preparado, las toma con bastante convicción e inmediatamente se apresura a avanzar. La serpiente aguja ha sido envenenada. Te has desconectado. Mientras controla a su soldado, esqueleto afirma que hará que le quede bien el nombre de serpiente aguja. La serpiente aguja ha sido envenenada. Las estadísticas de la serpiente aguja han disminuido. Mientras el monstruo se queja a lo lejos por todo lo que le está pasando, Kim sabe que como tiene un cuerpo grande, el efecto del veneno tardará más tiempo de lo que pensaba. Te has conectado. La serpiente aguja ha sido envenenada. Las estadísticas de la serpiente aguja han disminuido. La resistencia de la serpiente aguja ha disminuido. Aquella serpiente se está escapando ahora que no puede manejar el veneno, y mientras sonríe por lo fantástico que le está saliendo su plan. La habilidad del emisario del inframundo, explosión de los muertos, ha sido activada. Observando la desesperación de aquel monstruo, el prota sabe que es inútil para ella correr en sentido contrario. La habilidad del emisario del inframundo, explosión de los muertos, ha sido activada. La serpiente aguja ha sido envenenada. La resistencia de la serpiente aguja ha disminuido. Las estadísticas de la serpiente aguja han disminuido. Soltando el periódico tras leer las noticias, Sechan sonríe al darse cuenta que ese es el final para la fuerza de élite que Park Jong-wan había juntado con todas sus fuerzas. Las cosas están empezando a ponerse interesantes. Podría herir su orgullo cuando salga de la mazmorra de 6 pisos. Y le pide a la secretaria Lee que por favor alquile un auto y le envíe al frente de la mazmorra de la serpiente aguja. Esta quiere saber si tiene que hacerlo ahora mismo, preguntándole si acaso no queda todavía una semana para que salgan. Y bastante calmado ese responde que no gastó mucho dinero para nada. Él le había dicho que se concentrara en mostrar sus habilidades y que no se preocupara por su entorno. Y esta quiere saber si acaso no sería bueno si alquilan un coche como de costumbre en el depósito de chatarra, ya que están disfrazados de rusos, afirmando que preparó un carro diplomático para sacarlos de cualquier conmoción de inmediato. Y sorprendido este se pregunta cuánto habrá costado ese coche diplomático y le pide a la secretaria Lee que espere un momento, cuestionándole si acaso hay algún diplomático que viaje en un auto más pequeño, dejando la habitación y cerrando la puerta con fuerza. Esta afirma que no hay ninguno, y volviendo a la mazmorra mientras que Lee Jin observa todo el caos. Sabe que ese bastardo había predicho la dirección de la fuga, pero quiere saber si realmente usó la explosión a propósito para bloquear su movimiento y arrinconarla allí. Mientras tanto, Kim, parándose enfrente de la serpiente aguja, está feliz de que finalmente se haya enrollado y se haya calmado.
El veneno se ha extendido por todo el cuerpo de la serpiente. Por lo que puede ver, debería estar en un estado de pánico en ese momento, pero ya es demasiado tarde, y uno de los esqueletos ha comenzado a lanzar una flecha a su costado, llamando inmediatamente la atención de la serpiente, y otro esqueleto hace exactamente lo mismo, frustrada y enojada por lo que está pasando, sin poder hacer nada mientras sigue recibiendo esos flechazos. Kim le dice que no hay necesidad de evitar el ataque, el veneno ya se ha extendido. A medida que pase el tiempo, su salud también disminuirá, ella solo está aumentando su sufrimiento. Mientras tanto, el grupo de Jung Jung se está acercando al lugar y maldice porque ha estado escuchando esos desagradables gritos por un tiempo y está seguro de que él mismo ha reclutado a la mayoría de jugadores que entraron en la mazmorra, así que se pregunta quién será ese maldito idiota. La serpiente aguja ha sido eliminada. Conmocionados por la notificación que acaba de llegar, quieren saber cómo carajos la serpiente aguja ha sido eliminada y comienzan a celebrar porque entonces pueden dejar esa mazmorra con vida. No solo eso, si llegan a hacerlo bien, podrían robar la piel de la serpiente aguja y marcharse intactos. Jung Jung está completamente conmocionado, afirmando que eso es imposible y preguntándose si realmente mató a la serpiente aguja. Su compañero le grita y le pide que se vayan por ese lugar y comenzando a correr, sabe que no pueden salir de la mazmorra sin ningún resultado. Necesita al menos ver la cara de aquel maldito sujeto. Has obtenido el logro. El primer cazador de serpientes aguja, el emisario del inframundo, te ha dado algo de su autoridad. El primer cazador de serpientes aguja, grado de logro único, efecto de logro, todas las estadísticas más 20. Cazador de serpientes aguja, grado de logro raro, efecto de logro, todas las estadísticas más 3. El rango de la habilidad de veneno de sangre ha aumentado. Serás recompensado con una piedra maestra rango C. Has subido de nivel. Recupera la perla mágica del dragón amarillo dentro del cuerpo de la serpiente aguja. Mientras el prota se encuentra enfrente del cadáver de la serpiente aguja, pensando que es muy problemático lo que está sucediendo, Lee Jin se interpone para cortarles el paso al grupo de Jung Jung y gritándoles en inglés, les pide a estos que se queden quietos. Confundidos, esos tipos se preguntan por qué está bloqueando el camino y Jung Jung le dice a este que no están aquí para molestarlo. Otro se pregunta por qué ese tipo no habla coreano, queriendo saber si hay alguien aquí que pueda hablar inglés. Acercándose bastante nervioso, Jung Jung afirma que solo se encuentran allí para mirar alrededor e intentando acercarse lentamente le dice a este tipo que no son malas personas, pero nervioso sin poder creer lo que acaba de aparecer frente suyo, nota como 3 soldados esqueletos se paran detrás de ese tipo, ya que los soldados esqueletos no se vieron afectados por el gas venenoso, son efectivos contra la serpiente aguja, pero algo no tiene sentido, no hay forma de que su ataque fallido pueda lograrse con esas cosas tan ridículas. Docenas de jugadores han intentado atacar a la serpiente aguja antes y todavía hay algo que no puede descifrar, tal y como pensaba. Primero necesita confirmar el cadáver de la serpiente aguja, pero todos quedan desconcertados por algo más que está pasando y aterrados se preguntan qué demonios es eso, e intrigado Lee Jin también se gira para poder ver, y lo que se encuentra allí no es otra cosa que el cadáver de aquella serpiente aguja. A punto de hacerse en los pantalones, Jung Jung se pregunta si realmente van a hacer un soldado esqueleto con la serpiente aguja, y sin perder más tiempo comienza a correr. Necesita a toda costa al menos ver la cara de aquel tipo, pero antes de que pueda continuar avanzando. Confundido, Jung Jung le pregunta a ese tipo qué le sucede y de manera frívola Lee Jin le pide que se quede atrás y comenzando a maldecir, él le pide a todos sus compañeros que salgan de la mazmorra, ordenando que por nada del mundo olviden su rostro y volviendo con el prota, mientras de aquella serpiente solo queda el esqueleto. En medio del cuerpo de esa se puede observar un orbe y Kim está feliz de poder haberlo encontrado sin mayor problema. No has podido convocar al soldado esqueleto. El rango de la habilidad es demasiado bajo, no puedes convertirlo en un soldado esqueleto. Has obtenido el orbe mágico del dragón amarillo. Orbe mágico del dragón amarillo, rango del artículo, legendario. Se puede utilizar por encima del nivel 1. El orbe mágico del dragón amarillo lleva un maná poderoso. Efecto, maná más 50. Aumenta la velocidad de recuperación de maná en un 200%. Y afuera de aquella mazmorra esperando en un vehículo, un tipo está haciendo un reporte sobre el posible fallo del ataque en la mazmorra de la serpiente aguja, diciéndole a su compañero que llevan una semana allí y todavía no tienen noticias, pero él se burla porque diga que todavía no hay noticias. Desde el principio no hay nadie que espere que tengan éxito en ese ataque, y este tipo le afirma que aún así, sería impactante si llegan a lograrlo. Sin prestarle atención y girándose para descansar, este tipo comenta que desearía que terminara rápidamente,
diferente. No quiere quedarse ahí para siempre y tal vvez debería dejar de ser reportero, pero un grito lo saca del lugar cuando afirman que la mazmorra ha sido limpiada. Y sin perder el tiempo, estos dos sujetos se salen de la van. Quieren saber qué es lo que está pasando y observando cómo más de sus colegas ya se encuentran preparados para la primicia. Todos se están preguntando quién es el responsable de la mazmorra, preguntando si alguno sabe si hay una persona a cargo. Jong pregunta en dónde se encuentra el equipo de apoyo del gremio Haetae y tras recibir una respuesta, le pide a estos que detengan inmediatamente a todos los rusos. Esos tipos mataron a la serpiente aguja, no pueden dejarlos salir de aquí. Su compañero le avisa que ya los encontró. Estos tipos ya se están intentando largar de allí y los reporteros, al enterarse de los responsables de la limpieza de la mazmorra, les piden a estos que les entreguen una entrevista. Quieren saber cómo se sienten ahora, mientras que Jong sigue gritando que deben detenerlos. No puede permitir que esos tipos se vayan del lugar, pero es completamente ignorado por todos los reporteros, quien en busca de su primicia intentan acercarse lo más posible y notando cómo el carro donde esos tipos se subieron ya ha empezado a partir. Al notar la identificación que se encuentra en la placa de solo pueden maldecir porque no se pueden meter con vehículos diplomáticos y bastante tranquilos en el interior de ese vehículo. Lee Jin-na se pregunta cuánto tuvo que gastar Se-chan en eso, pero le agradece porque el asiento es suave y ahora puede descansar un poco. Y quitándose la máscara le pregunta a Kim qué es ese artículo de antes, ya que derrotó a la serpiente aguja. Debe ser un artículo realmente genial y le pregunta si acaso no debería decirle qué es eso ya que ha trabajado tan duro para él, pero ignorándolo y haciendo una llamada, él se reporta con Se-chan afirmando que ya acabó de salir de la mazmorra y sonriendo por la noticia. Le pregunta al señor Isaac Ivanov cómo se siente ser un héroe. El prota responde que no está seguro y quiere saber cómo es la imagen desde afuera. Se-chan le dice que todos los medios le están prestando atención ahora mismo y le pregunta si acaso no se le hace un desperdicio tirar su reputación actual, afirmando que si aumentan el valor del nombre Isaac Ivanov pueden jugar activamente en un escenario más grande, preguntándole qué le parece eso. Si está de acuerdo con eso le gustaría ofrecerle un trato y el prota, escuchando todo esto, sabe que ese nombre sin duda le será útil para obtener la autoridad para entrar en una mazmorra determinada, pensando que iba a proponer primero esa idea, pero ahora es mucho más fácil ya que él se lo ha pedido y responde que está bien, va a esperar por su cooperación. Se-chan está feliz de que haya aceptado. Además, le informa que sucedió algo realmente interesante mientras estaba en la mazmorra, preguntándole si acaso conoce a los guardaespaldas de Park Jong-wan, Jin Hee-mi. Jin Hee-mi fue como el líder del equipo de la mazmorra de 4 pisos, pero todos fueron eliminados. No es inusual que un jugador muera en una mazmorra, por lo que no parece que haya sucedido algo especial. Sin embargo, él ha analizado algunos datos por su cuenta y al parecer había un espía del gremio Skull en el grupo de Jin Hee-mi. Ahora mismo tienen la información sobre los jugadores que la facción Yamato ha estado financiando. Tal y como era de esperar, el gremio Skull tomó la decisión correcta. Kim le pregunta por qué le está diciendo esto. Se-chan responde que de nada sirve ocultárselo. Es muy consciente de la relación con Park Jong-wan y el gremio Skull, y en ese momento el prota se pregunta si acaso lo de espiar empezó a dar un golpe en Park Jong-wan, y eso no es lo más interesante. Tal y como pensaba, Se-chan no es una persona común. En cierta parte del recorrido en una gasolinera, Kim le pide a Lee Jin-na que se bajen allí, y este quiere saber por qué tienen que hacerlo ahora mismo, y bastante alegre pregunta si acaso Se-chan dijo que los invitaría a comer ya que han trabajado duro. Incluso si lo hizo, ha estado deseando tofu frito y udon en la parada de descanso, y quiere saber qué hacen allí. Kim le pide que cambien de vehículo inmediatamente, y confundido por lo que está pasando, comienza a maldecir porque Se-chan ya les había preparado un vehículo más caro. No importa cómo lo mire, quiere saber si realmente tienen que viajar en ese coche de mierda, reclamando porque ni siquiera parece un coche de depósito de chatarra. Además, ese vehículo está bastante sucio y quiere saber quién diablos conduce este coche de mierda todos los días. Y molesto por aquellas palabras, el prota responde que ese es su propio vehículo, y con bastante nerviosismo Lee Jin-na se comienza a reír, afirmando que los coches compactos son los mejores en su país ya que no tienen que gastar mucha gasolina. De todas formas, ese tipo de persona debe ser muy patriota e inteligente. Kim comenta que ya que se lo recuerda, hay un poco de dinero para comida dentro de la guantera, diciéndole a su compañero que puede tomarlo todo si tiene hambre, y sin perder el tiempo, abriendo la guantera y poniendo una cara de emoción, Lee Jin-na afirma que no puede creerlo y quiere saber si de verdad tiene dinero para comida. Piensa que por tal milagro el sol podría salir a la mañana siguiente por el oeste, y al ver el contenido de ese sobre, se encuentra con que hay solo 2.500 won, lo cual son alrededor de $2.20, quedando de esa forma sudando frío y decepcionado por lo maldito y desgraciado que es Se-chan. Mientras tanto, en los medios se está hablando del cazador de serpientes aguja, Isaac Ivanov. Se preguntan quién será él, si acaso es un nigromante. Cuestionan si los extranjeros seguirán entrando a las mazmorras coreanas. Jong ha salido en las noticias a hacerse la víctima, y para poder hablar de su experiencia en la casa de la serpiente aguja, y varias personas están molestas de que un ruso se les haya interpuesto en el camino. Incluso comentan que el gremio Mesías debió haberse hecho cargo. La señorita Lee comenta que el curso de la prensa ha cambiado de curiosidad
a la negatividad, especialmente Jong-jong. Su entrevista ha empeorado el sentimiento del público, las cosas que le había ordenado que hiciera. Quiere saber si deberías hacerlas en este momento. Sechan responde que sí, necesitan darles una respuesta, y en las noticias salen reportes de que Isaac Ivanov afirma que Lee Se-jun es su modelo a seguir, y gracias a ese comentario, varias personas han comenzado a afirmar que Isaac quizá no sea un mal tipo, y leyendo todo esto Kim solo puede soltar una risa. Sechan es bastante impresionante. Esto no es solamente para cambiar la opinión del público. Ahora que esa declaración ha sido publicada, el gremio Mesía tendrá que hacer un movimiento. Ellos tal vez traten de reclutarlo o al menos tratarán de presumir. Nunca se le había ocurrido hacer uso de la opinión pública para atraer al gremio Mesía, y ahora está impaciente de ver cómo el gremio Mesía responderá. Necesita realizar una preparación rigurosa hasta que se acerquen, y queda asombrado por la notificación que le acaba de llegar. Afirman que Park Jong-wan ha limpiado una mazmorra de 6 pisos, y con eso Kim sabe que finalmente ese tipo se ha mostrado. Park Jong-wan está apreciando la admiración de todos los reporteros. Su secretaria se acerca rápidamente a él, afirmando que debe reportarle algo. Este tipo le dice que si no es urgente puede hacerlo después, pero acercándose a él, ella le afirma que sí que lo es. El grupo de Jin Hee-mi que fue a la mazmorra ha sido completamente aniquilado, y molesto al escuchar esa información, inmediatamente llama a 2 personas que estaban a su costado, y estos les dicen a los reporteros que la prensa termina aquí. Necesitan llevar al señor Park Jong-wan al hospital para revisión médica, así que el comunicado será llevado a cabo por el gremio Fénix, y alejándose de ese lugar, Park Jong-wan le pide a su secretaria que le dé los detalles en el auto. En el camino este tipo se deja ver bastante molesto. Ella le dice que hace unos días un informante anónimo les envió un estado de cuenta a la oficina, y él quiere saber si acaso pueden confiar en una fuente desconocida. Ella responde que no sabe cuál es la intención al enviarles esa información, pero no parece que todo sea falso. Según el reporte del grupo de investigación, la mayoría de los integrantes del grupo murieron por heridas de puñaladas, así que tal vez no hayan sido asesinados por monstruos. El grupo de Jin Hee-mi fue el único que estaba en la mazmorra, así que no puede ser el acto de otro gremio. E hirviendo en ira, este tipo quiere saber si acaso le está diciendo que había una rata entre sus guardias leales, dándose cuenta que el gremio Skal los ha jodido. En las oficinas del gremio Mesía, una persona pregunta cómo deberían lidiar con Park Jong-wan. Park Shin-hye afirma que los dejará tal y como está en la opinión pública. Parece que ha estado actuando bastante últimamente. El maestro espadachín comenta que actualmente está trabajando con el gremio Skal. Está tratando de hacerse cargo de ese desastre, pero ella molesta le pregunta qué es lo que acaba de decir. Ese no es el momento de actuar imprudentemente. Quiere saber qué sucedió en la última mazmorra de lagartos guerreros. Le dicen que si va a hacer su trabajo debe hacerlo adecuadamente. Incluso Kim Jae-hoon probablemente esté muerto debido a que fue atrapado en su desastre, y le preguntan si está tratando de exponer su relación con el gremio Skal al mundo entero. No es de su incumbencia intervenir en cómo está haciendo su trabajo, pero no puede dejar pasar eso, mientras que Ji-ho solo puede quedarse en silencio bastante molesto, ya que ese bastardo de Kim Jae-hoon ni siquiera era tan habilidoso. Park Shin-hye dice que ya no pueden trabajar con el gremio Skal, así que le pide al maestro de la espada que termine cualquier asunto que esté relacionado con ese gremio, pero este molesto responde que no puede hacer eso. El maestro del gremio ni siquiera se encuentra aquí, y ellos no pueden atenerse a su decisión, pero ella le dice que al parecer no está entendiendo las cosas. Esa es la decisión del maestro, y sin poder decir más, ya que les acaban de ordenar que sea así. El maestro de la espada y el maestro del arco solo se pueden quedar en silencio bastante molestos. Luego de terminar la reunión y salir de las instalaciones del gremio, le pregunta a Heijiro qué opina de esto. Este responde que no pueden seguir tolerando esa situación. Al parecer ya ha llegado el tiempo de separarse del gremio Mesía, y en la propiedad de Park Jong-wan, el prota se presenta ante este y le pregunta si acaso el grupo de Jin Hee-mi no era demasiado habilidoso. No puede creer que algo como eso podría suceder, y bastante molesto, Park le pide que le hable honestamente. Él estaba tratando de hacer un negocio con esos bastardos del gremio Skal para su beneficio, pero como las cosas han cambiado, será mejor si los aniquilan ahora. Y quedándose en silencio por un momento, el prota solo puede pensar que entonces Park Jong-wan es el más ambicioso que cualquier otra persona. Pocos años después de ahora, él vendería todo tipo de ítems a Japón y sería exiliado. Las personas no sabían la verdad y tacharon a Park Jong-wan como traidor, pero la verdadera razón por la cual se fue a Japón fue que tenía miedo de que todo lo que construyó fuera tomado por el gremio Mesía. Él está dispuesto a darle la espalda a su propio país solo para proteger su vida y riquezas. Es por eso que él no dejará pasar la situación actual. Y mirándolo bastante serio, Kim afirma que se volverá su guardia personal. Parece que quiere usarlo para cazarlos, pero no tiene ninguna intención de ser tirado después de que se vaya después de que haya terminado con él. Y sorprendido por tal propuesta, Park Jong-wan se pregunta qué le pasa a este bastardo. No pensó que a Kim Woo-jin se le ocurriría esa idea. Estaba planeando traerlo a su lado incluso si tuviera que amenazarlo, pero quiere saber por qué plantea eso ahora, aunque realmente no le importa cuál es su intención, siempre y cuando se deshaga del gremio Skal por él. Y le afirma a Kim que eso es interesante, ya que está diciendo eso. Le pregunta si cazará el gremio Skal por él a cambio de su protección. El prota responde
responde que así es, debería hacer todo eso si lo necesita, el momento es perfecto, también tiene algo por lo que golpear al gremio Skull, y bastante feliz por esa respuesta. Park solo puede pensar que eso es excelente, y abandonando ese lugar, el prota sabe que de ahora en adelante, todas las responsabilidades de lo que planea hacer, lo llevará a cabo a él, Park Jong-wan, así que está realmente agradecido por eso. Mientras tanto en el gremio Fénix, este tipo le dice al prota que los términos de contrato serán actualizados a la tasa más alta, y terminando de esa forma le dice a estos dos que estará a su cuidado, saliendo del lugar inmediatamente sin mirar atrás, y sin saber cómo pasó. Este tipo se pregunta cómo se convirtió en el guardia real de Park Jong-wan, ni siquiera ha pasado medio año desde que se unió a este gremio, ha hecho un buen récord de trabajo hasta ahora, pero no cree que sea suficiente para meterse en la guardia real. Su jefe le dice que no está seguro, pero debe estar relacionado con algo que todavía no conoce. Park Jong-wan no es alguien que actúa sin razón, y en el ascensor del edificio varias personas se preguntan si acaso escucharon las últimas noticias. Ese maldito traidor. Escucharon que era uno de los guardias reales de Park Jong-wan. Quieren saber cómo podría alguien así entrar en la guardia real, suponiendo que a lo mejor tuvo la suerte de conseguir un objeto raro. Y luego de salir de ese ascensor y haber escuchado toda esa conversación, Kim solo puede sonreír mientras piensa que no puede negar que su suerte es bastante buena, afirmando que la casa acaba de comenzar. En ese momento Kim Woo-jin llama a Se-chan, y este de manera sarcástica le pregunta si acaso quien lo está llamando es el señor Isaac. Debe haber algo urgente para que se comunique con él durante su agenda tan apretada, pero este queda desconcertado de un momento a otro, pues lo que le acaba de pedir el prota es una identificación falsa. Lee Jin-ah se pregunta qué estará tramando ese bastardo, y Se-chan responde que no es como si fuera algo que no puede hacer. Sin embargo, es un poco difícil manipular a las personas que están a cargo del gremio y de la mazmorra, pero le dice a Kim que lo va a empezar a preparar de inmediato, y colgando le dice a Lee Jin-ah que Kim quiere utilizar esa identificación falsa para ingresar a una mazmorra. Supone que se enterarán pronto, y este comenta que ya que no sabe los detalles, quiere saber por qué lo sigue ayudando, y le pregunta si acaso está confiando completamente en ese Kim Woo-jin. Este se ríe y afirma que no cree en la gente, solo está tratando de averiguar hacia dónde apunta su espada. Lo hace para determinar si alguien caminaría con ellos o no. Conocer su objetivo sería un asunto decisivo, dado que los deseos de los humanos no mienten, y transportándose en un vehículo a alta velocidad, Jiho le pregunta a ese otro tipo si acaso dijo que Kim Woo-jin está detrás del gremio Skull. Este responde que es probable que eso suceda. Parece que Park Jong-wan también está decidido a tener una guerra total con el gremio Skull. La mayoría de los miembros del gremio Skull ingresaron a la mazmorra hoy, por lo que será una buena oportunidad para Park Jong-wan y Kim Woo-jin. Sin embargo, no pueden eliminar la posibilidad de que Kim Woo-jin haya formado un grupo o que haya creado una identificación falsa, pero este le dice que no le importa nada de eso, siempre y cuando Kim Woo-jin entre en el calabozo, en la isla Yongjong-do de Incheon. Este sujeto le pregunta al prota cuál es su nombre, y Kim responde que su nombre es Lee Jeong-hyun. Viendo que viene solo, le piden a este que firme unos papeles, diciéndole que no tienen un informe sobre la mazmorra, así que puede leer esto en su lugar. El prota piensa que aunque es una mazmorra de rango D, la capacidad es de 61 personas. La gestión de la mazmorra también parece descuidada, por lo que no hay mejor lugar para engañar a la gente aquí. Ya ha predicho esto, pero la mazmorra es una trampa obvia para atraerlo, y desde dentro de su auto se da cuenta de unas luces que lo están cegando, las cuales provienen de un par de vehículos que se acaban de estacionar, y observando a las personas que se acaban de bajar de estos, el prota piensa que esperaba algunos tipos hábiles, pero ese sujeto de ahí. Se-chan se pregunta por qué el nombre de Yang Ji-ho se encuentra allí. Lee responde que también ha comprobado la lista, cree que se unió a la mazmorra bajo el alias de Yang Won-hyuk, y sorprendido le pregunta si acaso esa es la misma mazmorra a la que fue Kim. Lee Jin-ah quiere saber quién es ese tal Ji-ho. Se-chan responde que hay un tipo problemático entre los novatos por debajo del nivel 50, es miembro de los caballeros de la mesa redonda, así que en este momento piensa que todos están jodidos. Y observando a aquel tipo desde su vehículo, Kim no sabía que el gremio Mesía enviaría a Yang Ji-ho tan temprano, y ahora que lo piensa, ese tipo también es uno de los caballeros de la mesa redonda. Esos tipos son un grupo de jugadores que tienen elementos relacionados con la leyenda del rey Arturo. También consta de los que siguen debajo de ellos. Los caballeros de la mesa redonda tomaron las armas en nombre del gobierno caído para proteger a los que sufrían, al igual que el gremio Mesía. Con el paso del tiempo, los caballeros de la mesa redonda se convirtieron en los guardianes de Park Shin-hee, quienes poseían la varita de Merlín y se han arriesgado en el gremio del Mesías. Descubrió mucho más tarde que todos eran solo escenarios tramados por ellos. El debilitamiento de los caballeros de la mesa redonda fue causado nada menos que por el rey del veneno inmortal. Definitivamente había muchos caballeros en la mesa redonda entre sus víctimas. El collar de Gawain que posee Yang Ji-ho en este momento probablemente fue tomado del dueño original, quien era miembro de los caballeros de la mesa redonda. Si son esos tipos es probable que hagan algo así. Ellos también son los que se quedaron. Sin embargo, sigue siendo un objeto peligroso. Independientemente de quien lo posea, no hay necesidad de guardar sus fuerzas. Piedra de maestría rango C, no negociable. Efectos:
Mejora las habilidades de rango D a rango C. La piedra del dominio se ha utilizado para el dominio del guerrero esqueleto. Skeleton Warrior Mastery. Rango de habilidad F. Mejora las habilidades de los soldados esqueleto convocados y aumenta el número de soldados esqueleto convocados. El efecto aumenta a medida que aumenta el nivel de la habilidad. Efectos. Aumenta el 20% de la habilidad del soldado esqueleto, capaz de convocar a más 5 soldados esqueleto. Avisan que es momento de entrar en la mazmorra y le piden a los cazadores que se preparen. Desastre de los 3000 monstruos para pasar al siguiente piso. Todos están sorprendidos por la cantidad de monstruos que tienen que cazar. Incluso preferirían matar 1 o 2 monstruos más fuertes. Eso es mucho más fácil. Saben que esos 3000 monstruos no es nada peligroso, pero puede llevarles bastante tiempo. Jiho simplemente se ríe de eso y afirma que es bastante bueno. Será más fácil apuntar a la espalda de Kim Woo-jin y disfrazarlo como un accidente en medio de este caos. Y le pide a su compañero que no pierda el tiempo y averigüen dónde está. Este sujeto le hace saber a su capitán sobre la presencia de unos tipos, y girando a ver, no puede creer que el gremio Skull haya entrado al calabozo con esos disfraces. Justo en ese momento, preguntándose si acaso no entienden la situación actual en la que se encuentran, ni siquiera pueden manejar la situación por sí mismos, y sin embargo siguen arruinando las cosas. Para él esos bastardos son bastante incompetentes. Está seguro de que les han advertido que no se involucren en ese asunto, y quiere saber cómo se atreven a desobedecer al maestro. Los matará después de que deje esa mazmorra. Le pide a sus compañeros que no se preocupen por los chicos del gremio Skull, solo necesitan hacer su trabajo. Deben cuidar a Kim Woo-jin con sus propias vidas, pidiéndoles que lo informen tan pronto como lo encuentren. Su habilidad es el veneno de sangre, así que no deben bajar la guardia cuando se acerquen a él. Además pueden matar a todas las personas que se interpongan. Asumirá la responsabilidad por ello, y adentrándose en la mazmorra, avanzando este sujeto no puede creer que hayan atacado al gremio Skull desde el primer piso, maldiciendo al bastardo de Kim Woo-jin y escondiéndose detrás de un árbol. Sabe que por lo general no están tan determinados, y se pregunta si los guardias reales de Park Jong-hwan también entraron en esta mazmorra, y alarmado por lo que está presenciando, este tipo se pregunta si realmente esas criaturas son soldados esqueleto. Parece que uno de los miembros de su grupo trajo un nigromante. Es bastante astuto, pero quiere saber por qué no ha visto todavía a Kim Woo-jin, y de un momento a otro, sintiendo una presencia en su espalda, preparándose para la pelea, se da cuenta que el prota ya se encuentra allí. Asustado le pide a Kim que se detenga. Quiere saber por qué de repente hizo eso, afirmando que al parecer ha malentendido las cosas. Él no tiene ninguna relación con el gremio Skull. El prota simplemente se ríe de aquella afirmación y le dice que el tipo que está arriba le dijo que era uno de los del gremio Skull, y confundido, dirigiendo su vista a la copa de aquel árbol, se da cuenta que el cadáver de una persona está allí, nervioso mientras sabe que no hay forma de que ese tipo haya dicho algo así. Recuerda como un tipo del gremio Skull le afirmó que Matsumoto también había fallado, por eso incluso si están en peligro, nunca deben intervenir. Pase lo que pase, deben sobrevivir e informar al maestro de todo lo que sucede en la mazmorra, pidiéndole a este que tenga en cuenta esa prioridad sobre sus propias vidas. Aterrado intentando poner una excusa, este afirma que nunca había visto a ese tipo antes. Quiere saber por qué está diciendo eso, pero antes de que se pueda seguir quejando, de un solo movimiento y con precisión el prota corta su cuello, haciendo que se caiga al suelo, y mientras agoniza este sigue afirmando que realmente no sabe nada, y sin inmutarse Kim afirma que ellos son más dignos de confianza cuando están muertos que cuando están vivos. El ojo de Anubis ha abierto su ojo. El prota sabe que incluso si miren los recuerdos de ese tipo, no hay información relacionada con Yang Jiho y su gente, y se pregunta si significa eso que el gremio Mesía no envió a Yang Jiho, y tampoco al gremio Skull. No esperaba que el gremio Skull se moviera sin las órdenes del gremio Mesía, cuestionándose si acaso habría una grieta en su alianza. Llegando a la primera noche dentro de aquella mazmorra, los cazadores esperaban que aquellos 3000 monstruos fueran un reto más difícil. Están ansiosos por moverse porque les está resultando demasiado fácil, y uno de esos tipos le pide a su compañero que no baje la guardia. Esa sigue siendo una mazmorra de 2 pisos. Deben guardar su fuerza cuando vayan con seguridad al segundo piso. Este tipo pregunta si acaso no es bastante extraño. Ese sujeto Kim Woo-jin quiere saber cómo es que aún no se han encontrado con él. Está seguro de que debió sospechar que algo andaba mal y huyó. Y Jiho responde que al menos es igual de cobarde que Find Da, aquel cobarde que se esconde en el miedo. Le preocupa más el paradero de aquellos tipos del gremio Skull. No saben qué tipo de situación surgirá, por lo que sería genial si pudieran encontrarse con ellos antes. Y al siguiente día, mientras continúan avanzando en aquella mazmorra, están intrigados por saber por qué no se han visto con Kim Woo-jin, a pesar de que también fue al segundo piso, y se pregunta si acaso se encontrarán con él hasta que despejen la mazmorra, y reaccionando por milésimas de segundo.
Viéndose rodeados por varios soldados esqueleto, están molestos porque después de perder tanto tiempo, ese bastardo por fin se muestra, y se burlan por los soldados esqueleto que tienen a su alrededor, dándose cuenta que al parecer hay un nigromante entre sus compañeros, y haciendo acto de presencia en la escena. Con una sonrisa, Jiho le pregunta si acaso está planeando usar a los soldados esqueletos para luchar con los jugadores. Eso es bastante ridículo, y sin perder la calma, Kim simplemente deja que ellos sigan diciendo sus estupideces. Jiho comenta que él no hubiera salido lastimado si hubiera permanecido escondido, pero le agradece por presentarse por su cuenta, y preparándose para la batalla, le pregunta si acaso está dispuesto a echar un vistazo a sus habilidades. Molesto por lo que acaba de suceder, se pregunta cómo es que simplemente evitó su ataque. Quiere saber qué carajos son esos soldados esqueleto. Es la primera vez que ve a esos tipos moverse así, y el prota sin perder el tiempo y poniendo en marcha su plan. Kim sabía que Jiho era bastante fuerte, pero ese bastardo es más rápido de lo que pensaba. Bastante orgulloso le pregunta a Kim qué carajos está haciendo, y con una mirada bastante maliciosa le pregunta si acaso lo hizo esperar todo este tiempo para mostrar solo esa habilidad, apartándose inmediatamente de él. El prota sabía que sería un oponente fuerte, pero eso no le está haciendo fácil. A diferencia de todos los enemigos con los que ha luchado hasta ahora, él no es alguien con quien pueda luchar mientras guarda sus fuerzas y mantiene la compostura. Con una sonrisa, Jiho le pregunta si acaso eso no fue una notificación del Nimbus en este momento. El luchador eterno está interesado en esta batalla. El emisario del inframundo está interesado en esta batalla. Afirma que no recibe esas notificaciones a menos que esté luchando contra un tipo decente, y pregunta si acaso él también llamó la atención del Nimbus. Para él eso va a ser bastante divertido. La recompensa debe ser buena si lo llega a matar aquí, y con bastante seriedad. Kim sabe que no le será fácil si continúa de esta manera. Sechan le dice a Lee Jin que sabe que le pidió que comiera bien, pero quiere que se detengan aquí por un momento. Este le dice que eso no es la gran cosa, y le pregunta por qué se preocupa tanto. Sechan le pregunta qué es lo que quiere decir con que no es la gran cosa, y Lee Jin le cuestiona si acaso está pensando en qué tipo de jugador es Kim Woo-jin, y este quiere saber si acaso le está preguntando porque no lo sabe, afirmando que lo que sabe es que es un jugador mucho más fuerte que él. Molesto tras arrojar su pedazo de pizza, él lamenta haberle preguntado eso, se le quitó el apetito y ya no es capaz de seguir comiendo, y burlándose por tal tontería, Sechan le muestra las cajas que ya se ha comido, y le pregunta cómo es que se atreve a decir eso luego de haber comido tanto. Gritando, Lee Jin le cuestiona si acaso no puede comerse las pizzas que compró por su cuenta, y Sechan le responde que lo entiende, y quiere saber entonces qué es exactamente lo que quiere decir. Preguntándole sobre qué tipo de interpretado es Kim Woo-jin, él le responde que ese tipo es el jugador más astuto. Lo que está diciendo es que nunca se involucraría en una batalla perdida. Si no tiene ninguna posibilidad de ganar, nunca peleará en primer lugar. Y volviendo al campo de batalla, Jiho queda impresionado por lo que está viendo. Soldados esqueleto han sido convocados. Para él eso es demasiado, pero parece que ha convocado a todos los soldados esqueleto, y viendo la imponente presencia que está mostrando Kim, este le pregunta si acaso no fue su compañero quien los convocó. Quiere saber cuántos más de esos tiene, y le pregunta si acaso estaba guardando sus fuerzas todo este tiempo para luchar contra él, y viendo cómo de un momento a otro se lanza a atacarlo, afirma que esa actitud le gusta más. Tras chocar espadas con el prota, y viendo cómo soldados esqueletos se han empezado a mover para acorralarlo, le afirma a Kim que eso es divertido, y le pide que vayan todos contra él a la vez. Está ansioso de ocuparse de todos ellos, pero viendo cómo los soldados esqueleto pasan de él, se pregunta qué es lo que está tramando ese tipo, y notando cómo Kim se ha vuelto a poner en guardia, se da cuenta que no iban tras de él, y empieza a escuchar cómo sus compañeros le piden a su líder por ayuda. Hay demasiados soldados esqueleto en ese lugar, no pueden lidiar con todos ellos, y molesto por lo inútiles que son sus compañeros, llamando bastardo a Kim, le pregunta qué es ese acto tan cobarde, y burlándose por ese comentario, el prota pregunta si lo que acaba de escuchar es el ladrido de un perrito. Se siente más como un cachorro que acaba de nacer, ya que ni siquiera puede entender la situación actual en la que se encuentra, y con bastante furia Jiho le afirma a Kim que escogió el sujeto equivocado con el que lidiar. Activando collar de Gawain. Habilidad bendición del sol. Luego de imponer su aura, y viendo lo orgulloso que está este tipo, el prota simplemente sonríe porque ese sujeto finalmente lo usó. El collar de Gawain, un ítem del conjunto de los caballeros de la mesa redonda. El efecto de la habilidad es sorprendente como se esperaba. Ahora que lo ha visto usarlo, es hora de comenzar la siguiente fase, y le pide a todos sus soldados esqueleto que se retiren. Acción que deja completamente desconcertado a Jiho, y haciendo caso a su maestro junto con él, empiezan a evacuar la zona. Molesto se pregunta qué es lo que está planeando. Al parecer está intentando esconderse de nuevo. Al parecer lo está haciendo porque cree que perderá en una pelea cara a cara. Sabe que necesita encargarse de él antes de que los otros gremios
limpia en la mazmorra, diciéndole a sus compañeros que va a perseguirlo. Ellos pueden encargarse de los soldados esqueleto por sí mismos, y abandonando el lugar corriendo a través de la mazmorra, el prota nota que Jiho no ha cambiado, todavía no cuida de sus subordinados. Probablemente se deba a la confianza de su propia fuerza, aunque por supuesto, eso no se puede evitar con algo como el collar de Gawain. Es un ítem que aumenta enormemente todas las estadísticas del poseedor, pero para alguien como él, que ni siquiera sabe cómo utilizar correctamente un ítem tan asombroso, ese collar simplemente son perlas en el cuello de un cerdo. Y notando cómo Jiho ha comenzado a seguirlo de cerca, supone que igualmente no puede ignorar la diferencia de las estadísticas. Mientras este tipo piensa que no importa lo lejos que corra, todavía seguirá en la palma de sus manos. Ahora que ha usado la bendición del sol, es imposible que huya de él. Activando la habilidad del emisario del inframundo, explosión de cadáver. Están sorprendidos de que haya ocurrido una explosión, e inmediatamente este tipo le pide a sus compañeros que no entren en pánico. El capitán no es alguien a quien se pueda derrotar solo con eso, así que solo tienen que deshacerse de los soldados esqueletos restantes lo más rápido que puedan huir. Ha sido afectado por sangre venenosa. Aquel esqueleto observa cómo estos jugadores se están lamentando por haberse descuidado, y este tipo se da cuenta que no puede subestimarlos simplemente como peones para perder el tiempo, afirmando en voz alta que tienen que prepararse rápido, y bastante molesto por lo que acaba de hacer. Jiho llama bastardo al prota, y mientras este le grita pidiéndole que deje de correr como un cobarde y salga, Kim se está quitando la máscara de la muerte y descubriéndose de aquel árbol. Con bastante arrogancia le pregunta a Jiho qué hay de malo en que sea cobarde. Es obvio que perdería en una pelea contra él, así que si quiere atraparlo, debe correr mucho más rápido. Y observando cómo Kim ha empezado a correr de nuevo, con bastante furia le afirma a este que lo atrapará, y cuando lo haga lo va a destrozar con sus propias manos, empezando de esa forma aquella persecución. Activando el luchador eterno, habilidad, prisa. Y mientras que Kim lo voltea a ver con bastante desprecio, Jiho le pide a esa maldita rata bastarda que muera. Luego de aquella explosión y esperando que el humo se disipe, Jiho está hirviendo en ira y afirma que no puede soportarlo más y le pide a Kim que deje de estar jugando, pero este le responde que no está jugando, solo que a él le falta comprensión de la estrategia y le pregunta si acaso cree que ha estado jugando a las atrapadas con él porque está aburrido, y confundido este se pregunta de qué está hablando este tipo, mientras que el prota con bastante calma comenta que formular una estrategia basada en la debilidad de su oponente, la topografía y tener en cuenta cada escenario es lo más básico de la batalla, afirmándole a este tipo que alguien como él que hace estragos creyendo solo en su fuerza es solo un líder inútil que daña a sus camaradas, y recordando varios eventos anteriores, cuando saliendo de una mazmorra los cazadores se preguntaban si acaso él no era el famoso asesino de Paris del gremio Messiah, Jan Jiho, comentando que él fue el único sobreviviente. Se preguntan cuántas veces ha pasado eso, por lo que han escuchado él no sabía que estaba rodeado de monstruos, y molesto por esos murmullos se voltea a gritar a estos tipos, pidiéndoles que cierren la boca y preguntando quién es el bastardo que está abriendo el hocico, afirmando que si tienen algo que decirle, no deben hablar a sus espaldas, de esa manera podría destruirlo de frente. Y en medio de la multitud, Suzuki aparece comentando que con la forma en la que está hablando, claramente no lamenta la muerte de sus subordinados. En su cerebro hay tanto músculo que no lo deja sentir emociones, y es obvio, considerando que acampó en el lugar que advirtió que era peligroso varias veces, y abalanzándose contra él, bastante molesto pregunta quién demonios se cree que es, y sin perder la calma ni siquiera por una milésima de segundo. Molesto, Jiho se levanta y afirma que los miembros de su party murieron porque eran débiles. Eso no fue su culpa, pero Suzuki le afirma que no es así. Él fue quien los mató, todos lo saben aquí. Él es solo un líder inútil que hace daño a sus camaradas. Eso es lo que recuerda en ese momento. Las tácticas de Kim Woo-jin se parecen extrañamente a las de Suzuki. Quizás por eso se le hace aún más insoportable. Ya sea Kim Woo-jin o Suzuki, va a matarlos con sus propias manos. Kim lo saca de sus pensamientos y le dice que ya era hora. Y este levantándose le pregunta de qué está hablando, y con bastante arrogancia, el prota está dispuesto a revelarle un secreto. Sus soldados esqueleto no necesitan órdenes verbales. Eso significa que no necesitaba gritar retirada, pero aún así lo hizo. Y ahora le pregunta por qué él haría eso. Y escuchando las palabras de aquel bastardo, Jiho se pregunta si acaso este tipo hizo eso para atraparlo a propósito. Burlándose de él, comenta que al parecer finalmente lo entendió. Si mal no recuerda, le pregunta si acaso no está a punto de agotarse la bendición del sol. Quedan 30 segundos, en bendición del sol. Confundido se pregunta cómo sabe el bastardo de la duración de la habilidad de su ítem, y gritándolo le pregunta quién demonios es, y con una sonrisa el prota le responde que aún no conoce su identidad. Eso es bastante patético, pero eso está bien, y se lo hará saber en este momento. El efecto bendición del sol ha terminado.
Collar de Gawain se quedará dormido. Kim comenta que al parecer el efecto del collar ha terminado. Está tan agradecido de que haya caído en la trampa hasta el final como un mísero idiota. Y molesto, Jiho le pregunta si acaso él es el hijo de A. Pero en ese momento el prota dice que al parecer ya terminaron con su trabajo. Y notando cómo todos los soldados esqueletos se presentan ante él, Kim le afirma que estaba tan concentrado en perseguirlo que ni siquiera se dio cuenta de dónde estaba ahora. Eso está muy cerca de donde se encontraron por primera vez, ya que simplemente corrieron en círculos. Gracias a eso, ya que sus soldados esqueleto acabaron con sus aliados, pudieron llegar a ese lugar rápidamente. Sorprendido, Jiho se pregunta si acaso sus subordinados fueron aniquilados, y sin poder aguantar más la ira, le pregunta a este bastardo cómo se atreve a despreciarlo. Activando habilidad, prisa, de luchador inmortal. Mirándolo tranquilamente, el prota le pide que no se emocione tanto ahora y le pregunta si acaso está listo para empezar. Mientras tanto, afuera de la mazmorra, Lee Jin avanza por la carretera y se pregunta si es que acaso no está trabajando demasiado. Quiere saber por qué tiene que ir a ver cómo está, recordando cómo Sechan le pidió que vaya al calabozo de los perros de dos cabezas. Él le preguntó por qué tenía que dirigirse hacia allí y este le respondió que al pensarlo un poco, solo se sentirá mejor si lo revisan, pero él le afirmó que no necesitaban comprobar nada, apuesto que saldrá bien y con vida, y le pregunta si realmente está preocupado después de todo eso. Sechan le dice que en realidad es lo contrario. Si Jiho pierde como predijo, hay algo de lo que deben estar seguros para poder establecer su próximo plan, y apuesta que es exactamente lo mismo para Kim Woo-jin. Como es un tipo inteligente, piensa que él querría conocer el objetivo del otro, la razón por la cual crearon al alias ficticio de Isaac Ivanov, o la relación entre la facción de Park Jong-hwan y el gremio Skull, la razón por la cual siguen apoyando a Kim Woo-jin a pesar de saber que el gremio está detrás de todo. Es que todo eso es solo una parte del panorama general para derribar a Mesías. Incluso si Kim Woo-jin mata a Jiho, será difícil comprender sus verdaderas intenciones, pero necesitan al menos obtener confirmación sobre si continuará trabajando con ellos después. Y volviendo al interior de la mazmorra, en medio de todos los cuerpos de los soldados esqueleto destrozados, Jiho se levanta maldiciendo. Su cuerpo se está volviendo más pesado por los efectos de la sangre venenosa, y lo peor es que todavía hay demasiados de ellos. La sangre venenosa se esparce por todo su cuerpo. Maldice porque sus piernas están empezando a ceder. Quien está sorprendido porque se mantuvo bastante bien contra 12 soldados esqueleto. Ahora solo quedan 2. Hubiera sido malo si no hubiera aumentado el número de soldados esqueleto con la piedra de maestría. Y ahora que está completamente afectado por la sangre venenosa, ya no tiene que entretenerlo. Jiho ha comenzado a gritar que luche contra él, exigiéndole que pelee con él. Y luego de haber continuado por un rato más esa batalla, arrastrándose sigue pidiendo a Kim que luche contra él. Y aún en esas condiciones afirma que todavía puede luchar. Lo que él no sabía es que esas iban a ser sus últimas palabras. El emisario del inframundo sonríe ante tu fácil victoria. El emisario del inframundo ha compartido algo de su autoridad contigo. El rango de la habilidad soldado esqueleto ha aumentado. El rango de la habilidad soldado esqueleto ha aumentado. Collar de Gawain. Rango de ítem, legendario. Equipable de nivel 22 o superior. Un artículo que pertenecía a Gawain, uno de los caballeros de la mesa redonda, tiene la bendición del sol. Efectos. Cuando está equipado más 40 de salud, más 40 de fuerza, más 40 de poder mágico, aumenta el ataque en un 10%, aumenta la defensa en un 10%, aumenta la resistencia en un 10%, capaz de usar la habilidad bendición del sol una vez al día. Es la primera vez que obtiene un ítem de los caballeros de la mesa redonda. De todos modos, si es alguien como Jang Jiho, ese tipo definitivamente mostrará su rostro. Los ojos de Anubis abiertos. Suzuki le dice a Jiho que apuesta que fue difícil llegar a este punto con esa cabeza suya, aunque por supuesto se refiere a sus subordinados, no a él, y este le responde que si es un perro de casa, debe ladrar como uno, ya que se encuentra en camino a ver al maestro. Lo dejará ir esta vez, pero la próxima vez que lo vea, le afirma que va a aplastar su ruidosa boca, y sonriendo por aquella afirmación, Suzuki le responde que lo estará esperando. Él se presentó, afirmando que es el miembro más nuevo de la mesa redonda, Jang Jiho, comentando que es un honor conocer al gran héroe, el mismísimo y grandioso Lee Se-jun. Es de esa forma que terminamos la cuarta parte de Cazando al Héroe. Y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes cuál fue tu parte favorita de este resumen. Y también agradecerte por llegar hasta esta parte del video, al igual que a todas las personas que se han estado suscribiendo, comentando, dándole like y compartiendo todos los videos, ya que esa es la razón por la cual puedo seguir subiendo contenido de este canal. Y quiero recordarte que el próximo video que se va a subir va a ser la quinta parte de Herrero Legendario. Además, si quieres saber cuál va a ser el próximo movimiento que va a hacer Kim contra Park Hyun-soo o el gremio
Mesía. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando suba la siguiente parte de esta historia. Y sin más, yo fui Yusuke y espero saber de ustedes en otro momento.